Ahora vamos a resolver el ejercicio de tercero de secundaria. Genial. Esta semana les ha tocado progresiones geométricas. Acá en la tarjeta yo les dejo un video donde explico lo más básico de progresiones geométricas de una manera muy fácil. Genial, chicos. Entonces empecemos con el ejercicio. Miren, nos indican que un salvador en cierta ocasión salvó a un príncipe y el príncipe quería darle una recompensa, ¿no? Entonces el salvador dice: miren, tráiganme un tablero de ajedrez, yo quiero que del primer tablero me den un trigo, luego en el siguiente me den el doble del anterior, en el siguiente el doble del anterior y así sucesivamente hasta llenar todo el tablero. Genial, chicos. Entonces vamos a hallar cuánto al final le entregó, ¿no? Entonces veamos las preguntas que nos hacen. Miren, la secuencia de números se obtiene en una sucesión. ¿Cuántos granos hay en la casilla 16 y 20? ¿Y cuántos granos de trigo debió entregar el príncipe para las dos últimas casillas a su salvador? Genial, chicos. Entonces, de una manera muy rápida pasemos a ver las preguntas. ¿Con qué conocimiento matemático se relaciona esta situación significativa? Ya les indiqué, ¿no? Es una sucesión o progresión. ¿Qué datos se presenta en la situación significativa? A ver, ¿qué datos nos dan? Nos dan el tablero de ajedrez y la cantidad de trigo que le da en cada casilla, ¿no? Que es el doble del anterior. Genial. ¿Cuántos casilleros tiene el tablero de ajedrez? Miren, si acá hay 8 y acá hay 8, entonces 8 por 8, 64 casillas. Genial, chicos. Pasemos a la cuarta. ¿Qué número de casillas ocupan las dos últimas posiciones del tablero? Miren, si esto es la primera, la segunda, la tercera y hay 64, entonces esta va a ser la casilla 64 y la anterior la 63. Muy bien. Pasemos a la quinta pregunta. ¿Qué se pide determinar en la situación significativa? Simplemente haga un resumen de las preguntas que nos hace, que es hallar la cantidad de trigo que nos dan en ciertas casillas, ¿no? Bacán. ¿Qué estrategia utilizarías para responder la pregunta de la situación significativa? A ver, analicemos. Buscar un patrón, modificar el problema, razonar hacia atrás. Creo que no tiene nada que ver estas dos, entonces sería buscar un patrón de formación. Genial, chicos. Pasemos a resolver lo que es ejecutamos la estrategia o plan. Veamos. Anota los números de la primera fila, busca un patrón de formación y responde. Acá está nuestro tablero, miren. ¿Qué patrón hay de formación? Simplemente el número es el anterior por el 2, ¿no? Por una razón. Ahí está, miren. 1 por 2, 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Entonces miren que nos pide, describe cómo se produce el incremento de un término a otro. Bueno, el número siguiente es el doble del anterior. ¿Cuál es el primer término? Este es el primer término. Lo vamos a representar de esta manera. Acá abajito en un subíndice la ubicación de la casilla, ¿no? El primer término va a ser 1. ¿Cuál es? Acá nos pide cuál es la razón es 2 y lo vamos a representar con R. Genial, chicos. Pasamos a la segunda pregunta. Según las respuestas de la pregunta anterior, responde la primera pregunta de la situación significativa. La secuencia de números se obtiene en una sucesión, claro, porque existe un patrón en el incremento de cada número, ¿no? Cada número corresponde al anterior por 2. Hay un patrón de comportamiento, entonces es una sucesión. Para obtener el segundo término se multiplica el primer término por la razón. Para el tercer término se multiplica el primer término por la razón 2 veces y así sucesivamente. Nos pide que expliquemos para el enésimo término, ¿no? Miren, yo les voy a explicar de una manera muy fácil. Por ejemplo, el término 2 va a ser igual al primer término por la razón, ¿sí o no, chicos? En este caso era 1 y esto era 2. Genial. Ahora, el término 3 sería el anterior, que es el término 2 por la razón. ¿Qué pasa si este término 2 lo reemplazamos por este valor? Acá está, mira. Y eso operando, mira, tenemos el primer término, la razón R por R, R al cuadrado. Genial, chicos. Pasamos a ver para el cuarto término. Sería el anterior, el término 3 por la razón. Reemplazando este término 3 por este valor, simplemente tenemos el primer término por la razón al cuadrado por R, sería el primer término R al cuadrado por R, simplemente se suma los exponentes, R al cubo. Genial, chicos. De igual manera para el término 5 lo pueden analizar. Ahora veamos qué patrón de comportamiento hay acá. Miren,
el término cualquiera siempre va a tener el primer término multiplicado por la razón a un exponente, y si nos damos cuenta, ese exponente es el término que estamos hallando menos 1, ¿sí o no, chicos? Miren, si este es 4, esto va a ser 4 menos 1. Si esto es 3, esto va a ser 3 menos 1. Si esto es 5, esto es 5 menos 1. Y acá está expresado de una manera general. Genial, chicos. Pasamos a la cuarta pregunta. Calcula la cantidad de trigo en la casilla 16 y 20. Genial, chicos. Miren, ya tenemos esta fórmula que le hemos hallado con ustedes. Simplemente reemplazamos. Para la casilla 16, el término 16 va a ser el primer término, que es 1, por la razón, que es 2 elevado a la n menos 1. Como esto es 16 menos 1, 15. 2 a la 15, 32.768 por 1 sigue siendo 32.768. Genial, chicos. Esto ustedes lo pueden realizar en una calculadora, no hay problema. Igual manera, para el término 20 va a ser 1 por 2 elevado a la 20 menos 1. 20 menos 1, 19. Esto lo pueden realizar en una calculadora. Sería 524.288. Genial, chicos. Ya tenemos esta pregunta resuelta. Responde a la tercera pregunta de la situación significativa. Miren, ¿qué nos dice en la tercera pregunta? ¿Cuántos granos de trigo debió entregar el príncipe para las dos últimas casillas a su salvador? Genial, chicos. Miren, la última casilla sería 64. Lo único que cambia es este valor, 64 menos 1, 2 a la 63. Miren este numerazo que me ha salido. Genial, chicos. Entonces, la estrategia del salvador de colocar en la primera casilla 1, en la siguiente el doble, en la siguiente el doble, fue una estrategia muy genial, porque al final se ha llevado demasiado trigo. Muy bien, chicos. Pasemos a la primera pregunta. Reflexionamos sobre el desarrollo. ¿Podrías denotar de otra manera los números de la primera fila del tablero de ajedrez? Simplemente ustedes vean una estrategia. Por ejemplo, pueden colocar en vez de los números la cantidad de trigo representado por un círculo, o al final lo pueden hacer con la fórmula del término enésimo. Eso yo lo dejo a su criterio. Veamos acá en la secuencia de la pregunta anterior, los términos se multiplican constantemente por 2, entonces se afirma que la razón geométrica es 2. Si la progresión es 4, 12, 36 y 108, ¿cómo se puede hallar la razón geométrica? Miren, acá tenemos esos números. Si nos damos cuenta, 12 es 4 por 3, muy bien. Y ahora 36 es 12 por 3 también, entonces la razón geométrica sería 3. Genial, chicos. Pasemos a la última pregunta. ¿En qué situaciones cotidianas te será útil el nuevo conocimiento matemático? Genial, chicos. Miren, yo les voy a dejar acá arriba un video donde ya hice algunas situaciones cotidianas donde pueden aplicar lo que son las razones geométricas. Genial, chicos. Gracias.